esa pequeña isla caribeña que se llama Haití, que en su momento se llamó La Española y que de hecho fue gobernada durante mucho tiempo por los españoles. Vamos a contar un poco el contexto en el cual se desarrolla esta, que es la segunda independencia de América, de las Américas, y la primera, digamos, fuera del habla inglesa, como fue la norteamericana del año 1776, y en la cual un pueblo de raza negra se levanta en armas contra las autoridades constituidas y puntualmente planta cara ni más ni menos que al imperio francés de Napoleón Bonaparte. No es una revolución o una independencia que se obtiene a lo largo de un día. Este es un proceso que duró desde el año 1791 hasta el año 1803. Y el 1 de enero de 1804 se declara formalmente la independencia de Haití. Haití fue una isla que, cuando obviamente los españoles llegan a esta parte del mundo, pertenecía al dominio de la corona española de ultramar. Fue una joya disputada tanto por británicos, franceses, pasaba a manos españolas, llegó a pasar a manos francesas a partir de 1693, finalizando el siglo XVII, ese periodo en el cual los corsarios, los bucaneros, dominaban los mares de América, principalmente el mar Caribe. Se convierte en una isla muy rica, pasando ya a la administración francesa a través de la explotación del plátano, a través de la explotación de una serie de materias primas muy atractivas que tenía esa isla. Pero ¿a qué precio? Al precio primero de la proliferación de esclavos negros que venían naturalmente traídos por los mercaderes de esclavos desde el África, y segundo, estaban totalmente sometidos a un régimen sumamente violento, sumamente agresivo. Creeríamos que no se produjo en Haití, mejor dicho, no se produjo en el resto de América, lo que sí inclusive en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, que generaron tantos levantamientos por parte de los negros contra sus amos, no se llegó al nivel de violencia y de alguna manera de esclavitud que se llevó a cabo en Haití. Durante el proceso de administración francesa, recordemos que Haití hoy es de habla francesa, ¿no? De alguna manera es una colonia que, si bien es libre, es independiente, mantiene las costumbres de sus administradores coloniales principales, que fueron precisamente los franceses. Se llevaron adelante varios levantamientos a lo largo del tiempo, pero estos fueron sofocados violentamente por las autoridades coloniales. Llega la Revolución Francesa, 1789. Llegan las novedades a América, 1791, y allí es donde se produce un levantamiento muy violento en armas por parte de un general haitiano, obviamente de raza negra, llamado Toussaint de Louverture, que se levanta contra las autoridades, primero de la República de Francia, instituida recientemente, en ese periodo en el cual los franceses, como más de una vez lo explicamos aquí, no encontraban, digamos, cuál era el verdadero mecanismo o sistema de gobierno que querían para ellos mismos. Asamblea, directorio, el triunvirato llegaron a tener también los franceses. En definitiva, en ese periodo se levanta Toussaint de Louverture, que se convierte en el líder y derrota en varias batallas a las milicias francesas que se mantenían allí, expulsándolas. De hecho, las noticias regresan a Europa y ya estamos hablando de la aparición en el escenario político y militar, no solo de Francia, sino de toda Europa, de uno de los grandes líderes militares de todos los tiempos y de los grandes políticos. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Cuando Bonaparte se entera de que Haití se había levantado en armas, envía a Charles Leclerc, que era el general, era su cuñado,
y le ordena poner o pacificar, entre comillas, a la isla, incorporándola nuevamente al sistema, digamos, político de ultramar de Francia. Esto es lo que hace Leclerc. Se enfrenta en una gran batalla con Toussaint de Louverture, derrota a este y lo envía junto a su familia a Francia de castigo, donde luego fallecería a los pocos años. Leclerc había obtenido la aprobación y el apoyo de varios líderes políticos que eran enemigos de Toussaint, de manera que para llegar al gobierno haitiano nuevamente tuvo que nutrirse de gente local. Estos mismos fueron los verdugos de Leclerc, quien al poco tiempo fallece a consecuencia de la malaria, es picado por el Anopheles, no se recupera de esta tremenda enfermedad que no solo lo ataca a él, es una enfermedad tropical, por supuesto, ataca también a muchas de las tropas francesas que habían venido, y allí es donde aparece Dessalines, el segundo al mando en su momento de Toussaint de Louverture. Dessalines asume el mando, y fíjate, Jorge, lo que hace. Primero se declara gobernador vitalicio, y luego, no siendo ya esto suficiente para él, se declara emperador de Haití. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué hacemos hincapié o ponemos énfasis en esta cuestión? Las ideas libertarias, la liberalización que había sido el móvil principal de la Revolución Norteamericana de 1776, o la misma revolución nuestra, la del 25 de mayo de 1810, con las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, que eran el lema de la Revolución Francesa exportada a otras partes del mundo, no tuvieron el eco correspondiente en Haití. En definitiva, no les interesaba a ellos instaurar o establecer la república. Perdón. Lo que aquí se buscaba era la lucha contra la esclavitud. Obtuvieron esa condición de libres, entre comillas, porque luego vuelven a caer, digamos, en la autocracia, es decir, en la unificación de todo el poder en cabeza de una sola persona, en este caso de Dessalines, y como también Toussaint, porque cuando Toussaint asume el gobierno, también se declara gobernador vitalicio en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, por supuesto. En su momento esta isla se llamó La Española. Bueno, a partir de la asunción al poder de Dessalines, ya los franceses prácticamente dejaron de echar el ojo en esta posesión, que es una posesión estratégica muy importante, frente a Jamaica, cercana a Cuba, digamos, dividiendo a las Américas a través de las aguas del Océano Atlántico en esa zona, por supuesto, y digamos, una ruta obligada para regresar a Europa, administrando o llenándola de todas las posesiones materiales que tenía esta isla, que, como lo dijimos, eran el tabaco, la caña de azúcar es muy importante allí en esa zona, el plátano, y hay un par más digamos, de mercaderías muy valiosas que surgen de la manufactura de la gente de Haití. Bueno, Dessalines entonces establece un imperio, se determina a sí mismo emperador, y gobierna con una mano no dura, una mano durísima, el tiempo que le toca en gracia llevar adelante el poder. Arrasa aldeas enteras con gente de población blanca, que obviamente eran franceses coloniales que habían venido a trabajar y a vivir en esta isla a través de las plantaciones y de la división de tierras. Destroza todo lo que tenga que ver con el sistema francés. Yo creo que fue un gravísimo error que cometen. Y una de las islas más ricas, una de las joyas que tuvo el imperio francés de ultramar, otrora imperio español, como lo dijimos, la isla llamada La Española, se convierte en una isla muy pobre, llena de enfermedades,
llena de discriminación social. Hay una casta social que es la casta gubernamental, es decir, aquellos que desarrollan o ejercen el poder. Bueno, todos conocemos la realidad o la actualidad de Haití, a tal punto que los cascos azules de la ONU a fines del siglo XX, del siglo pasado, y creo que todavía se mantienen allí, tuvieron que intervenir por la fuerza para intentar de alguna manera pacificar a las hambrientas huestes del pueblo haitiano que clama todo el tiempo por recuperar de alguna manera su dignidad. Esta es la historia de la primera revolución, digamos, fuera de la norteamericana, que se produce en América, en la zona de la llamada Latinoamérica, la revolución de los negros, la independencia y la lucha de un pequeño pueblo, de un pequeño pero valeroso pueblo, frente a uno de los imperios más poderosos del mundo, ni más ni menos que el imperio francés del gran Napoleón Bonaparte. Gran bloque del doctor Julio